Listo, ahí está grabando. Bueno, entonces yo salgo, cierro la puerta y cuando cierro la puerta empiezas. Hermanas y hermanos de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, un cordial saludo. Me han encomendado en este retiro espiritual que ustedes están haciendo de manera virtual comentar algunos aspectos de lo que significa Pentecostés. Yo me voy a detener básicamente en el relato de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde se habla de la escena de Pentecostés, y si el tiempo nos lo permite, una alusión al capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Entonces vamos a ir al texto de Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo 1 al 13. Básicamente ese es el primer texto que vamos a comentar. Voy a ir leyendo por partes. En primer lugar dice, capítulo 2, versículo 1, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto toda la casa donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre todos los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas según como el Espíritu les permitía expresarse. Allí se habla de un lugar, no nos dicen cuál, pero cuando leemos el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, nosotros nos encontramos con que Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Quiero recordarles que Hechos de los Apóstoles es un texto que no lo leemos independiente, sino que es la segunda parte de una única obra que es lo que se llama la obra lucana. San Lucas y su comunidad compusieron exactamente dos obras inspirados por el Espíritu Santo, y es el Evangelio, que llamamos el tercer Evangelio, y Hechos de los Apóstoles. Al juntar Hechos con el Evangelio de San Lucas, tenemos una obra bastante completa, porque, como lo dicen algunos autores, el Evangelio nos narra la historia de Jesús, la realidad de Jesús, la revelación de Jesús de Nazaret hasta llegar a su pasión, muerte y resurrección, y Hechos de los Apóstoles narra el Evangelio de la Iglesia, algo muy bonito porque es la comunidad cristiana que sale de Jerusalén y va a llegar en Hechos de los Apóstoles incluso hasta la capital del imperio, que en aquel tiempo era la ciudad de Roma. Entonces, si juntamos el Evangelio con Hechos de los Apóstoles, tenemos que la revelación de Dios comienza en una región distante de Jerusalén, Galilea, en una región de campesinos, de familias pobres, como es la familia de Jesús, y va a terminar al final de Hechos de los Apóstoles en la ciudad de Roma. Entonces, la primera referencia que aparece en el texto es la ciudad de Jerusalén. Y qué bueno que leyéramos Jerusalén como la ciudad del don del Espíritu Santo. No es solamente la ciudad donde Jesús instituyó la Eucaristía, donde Jesús resucitó, donde Jesús intentó evangelizar incluso a las autoridades judías, sino que podíamos decir Jerusalén es la ciudad del Espíritu y una acción del Espíritu que se va a difundir hasta llegar sobre todo a la capital del imperio, a Roma, y desde allí a toda la humanidad. Luego se nos dice que estaban reunidos allí y sintieron que venía del cielo un viento impetuoso y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y en Jerusalén habitaban judíos piadosos, y luego se hace la mención de una gran cantidad de poblaciones. Esta celebración, así con muchos peregrinos, corresponde, lo dice al iniciar el texto, al llegar el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es muy interesante que nosotros miremos en el libro del Deuteronomio a qué fiesta y a qué celebración se refiere Pentecostés. Ustedes pueden buscarlo en el libro del Deuteronomio, capítulo 16, del 9 al 10. Deuteronomio 16, 9, 10, ese texto dice así: a partir de la fiesta de la Pascua contarás 7 semanas
Desde el inicio de la cosecha de la mies comenzarás a contar 7 semanas y celebrarás la fiesta de las semanas en honor al Señor tu Dios. Tus ofrendas voluntarias serán en proporción a aquello con lo que el Señor tu Dios te haya bendecido. Y miren qué interesante, después en el versículo 11 dice, te regocijarás ante el Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita que vive en tus poblados, el migrante, el huérfano y la viuda que están en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo y migrante en Egipto y cumplirás y pondrás en práctica todas estas leyes. Entonces miren que es muy interesante porque dice, celebra la fiesta de las semanas en honor al Señor tu Dios y luego el recuerdo de que ustedes fueron esclavos en Egipto. Entonces estamos en la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de las 7 semanas, de la permanencia del pueblo de Israel en el Sinaí, en la época de Moisés. De manera que es una fiesta que tiene que ver con el don de la Torá, ¿no? Una de las fiestas principales del pueblo de Israel y una fiesta a la cual peregrinan muchísimos pueblos. Por eso, si uno sigue leyendo el texto de Hechos 2, se va a encontrar que se mencionan pueblos partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Creta e incluso países árabes, de manera que ahí hay una ambientación de una gran cantidad de poblaciones. Entonces estamos en una fiesta donde hay muchos peregrinos, bullía de gente la ciudad de Jerusalén, hay judíos piadosos venidos desde muy lejos y algunos pues están, sobre todo los seguidores de Jesús, están celebrando la muerte del Señor, pero digamos que para la gran mayoría es como una celebración confidencial. ¿Por qué? Porque todavía no todos conocen ni oyeron hablar ni de Jesús de Nazaret, ni oyeron hablar de su resurrección. Sin embargo, todos estos pueblos, todas estas gentes están aquí en la ciudad y han peregrinado para celebrar la fiesta de Pentecostés los judíos y sobre todo renovar la alianza con Dios. Para los discípulos esta fiesta, 50 días después de la Pascua, no es un Pentecostés igual a los demás, sino que es especial, porque ellos que ya han experimentado la fuerza del resucitado, pues ya no viven como vivían anteriormente y realmente esperan con una gran novedad que esta fiesta sea interesante, que sea distinta, que sea especial. Luego quiero insistir en este punto, ya hablamos de las naciones que están allí y voy a leer ahorita el versículo 5 y 6 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. En Jerusalén habitaban judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Cuando se produjo este ruido, se reunió una multitud y todos quedaron asombrados porque cada uno les oía hablar en su propio idioma y preguntaban, ¿no son estos galileos? ¿No son galileos los que están hablando? ¿Cómo los oímos hablar en nuestro propio idioma? Y luego viene la mención de todas las naciones y las regiones que ya habíamos mencionado. Les oímos decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios. Todos estaban admirados y perplejos y se preguntaban, ¿qué significa esto? Y no faltan los que se burlan. El último versículo, en cambio algunos se burlaban y decían, estos han tomado demasiado vino, o sea que los toman por unos borrachos, ¿no? Eso ocurrió en esa época y también puede ocurrir en el día de hoy. Entonces, en este relato quisiera hacerles notar que hay una referencia muy interesante a pasajes del Antiguo Testamento. En primer lugar, San Lucas nos recuerda al menos 3 textos del Antiguo Testamento. Primero, el don de la ley en el Sinaí, que ya hicimos alguna alusión. En segundo lugar, una palabra o una profecía de Joel, la profecía de Joel. Y en tercer lugar, hay alguna relación con algunos datos de la Torre de Babel. Vamos a empezar por el primer texto.
El primer texto que habla del don de la ley en el Sinaí, nosotros lo encontramos en Éxodo, el libro del Éxodo, en el capítulo 19, del versículo 16 al 19. Entonces vamos a buscar, quienes tengan la oportunidad, Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. Dice así el texto de la Biblia. A la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte. Además se oía el fuerte sonido de una trompeta. Todo el pueblo estaba en el campamento y tenía miedo. Moisés ordenó que el pueblo saliera del campamento al encuentro de Dios y ellos se detuvieron al pie de la montaña. Antes de que el Señor descendiera sobre él, el monte Sinaí estaba envuelto en llamas. Su humo subía como el humo de un horno. Además, todo el monte temblaba con violencia. El sonido de la trompeta crecía y se hacía más potente. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió sobre la cima del monte, llamó a Moisés y éste subió. Y luego entonces ya va a venir el diálogo para que se entregue la alianza, la Torá, la ley, o como nosotros llamamos tradicionalmente los mandamientos, que vienen descritos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, pero que hoy no vamos a leer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren los elementos que están aquí en el libro del Éxodo. Dice, primero hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte, había miedo, luego el monte Sinaí estaba envuelto en llamas, su humo subía como el humo de un horno y todo el monte retemblaba. Miren que en Hechos de los Apóstoles pues se retoman algunos de esos elementos, ¿no? Si quieren los volvemos a recordar allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando dice, pues ya nosotros lo habíamos escuchado, es el día de Pentecostés, ¿no? Es el día de Pentecostés. Y dice, de pronto toda la casa se encontraba, donde se encontraban se llenó con un ruido parecido al de un viento impetuoso y se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces hay algunos elementos del texto del libro del Éxodo. Entonces, poniéndose en esta línea, sobre todo recogemos las lenguas de fuego de Pentecostés y el ruido semejante a un golpe de viento. O sea, estamos en la línea de lo que sucede cuando Dios le entrega al pueblo de Israel la Torá. En esa línea, San Lucas quiere llamarnos la atención en un aspecto, y es que el Pentecostés que narra en Hechos de los Apóstoles es mucho más que una peregrinación tradicional. Es un nuevo Sinaí. Esta es una de las claves de la celebración de Pentecostés, un nuevo Sinaí. Así como Dios había entregado su propio espíritu a su pueblo, desde entonces la ley de Dios, que para los judíos era el único medio para vivir realmente libres, ya no es una ley escrita, sino que ahora la novedad es la acción del Espíritu. Y fíjense que se forma un nuevo pueblo de Dios. En el Sinaí, en el Éxodo, era solo de judíos, o sea, de israelitas, del pueblo de Israel. En cambio, aquí en Hechos de los Apóstoles es una maravilla porque se forma un nuevo pueblo muy plural. Ya hicimos la lista, no la voy a repetir, ustedes la pueden leer, de la cantidad de pueblos que aparecen allí para la celebración de Pentecostés. Ustedes lo pueden leer sobre todo en los versículos 8, 9, 10 y 11 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, es la reunión de un nuevo pueblo, un pueblo sin diferencias ni distinciones. Si quieren, coloquen esto entre comillas. En Jerusalén están representadas todas las naciones de la tierra y miren qué interesante, ya no unidas por la Torá, ya no unidas por la ley. Además, esa ley a lo largo de la historia pues había perdido un poco de sentido incluso para los judíos, sino que ahora están unidos por la acción del Espíritu Santo. Es una nueva alianza ya no sellada en tablas de piedra, sino sobre todo
sellada por la acción del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, del versículo 12 hasta el 27, 1 Corintios 12, del 12 hasta el 27, allí San Pablo nos dice que todos los que forman parte de la comunidad cristiana han bebido del Espíritu Santo, o sea que el denominador común de todo creyente es la acción del Espíritu Santo. Pero somos diferentes, digamos así, el numerador, cuando estamos sumando fraccionarios o quebrados, recuerdan en las matemáticas, cuando uno quiere sumar fraccionarios que tienen distinto denominador, lo primero que hace es buscar el común denominador. Y Pablo nos regala ese común denominador, dice, ya el común denominador es el Espíritu Santo. Y el numerador puede ser diferente, cada uno de nosotros es distinto con sus cualidades, con sus dones, con sus competencias, con las habilidades que el Señor le ha regalado. Pero ¿qué está debajo? ¿Cuál es el común denominador? El Espíritu Santo que nos vuelve servidores. Y eso es lo que hoy quiere destacar esta solemnidad de Pentecostés. Se recibe el Espíritu Santo, se forma un nuevo pueblo, todos llenos del Espíritu, y cada uno va a ser servidor de sus hermanos gracias a la fuerza y a la acción del Espíritu en las personas. Entonces, aquí en Pentecostés se sella una nueva alianza por la acción del Espíritu y lentamente, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a mostrar cómo esa iglesia, movida por la acción del Espíritu Santo, se va a ir expandiendo y va a llegar hasta Roma. Cuando hablo de expandir, y para ustedes que están hoy en un retiro espiritual, qué bueno pensar que lo que hace el Espíritu Santo es entregarnos una misión, la misión de contagiar el amor de Dios a todos los hermanos que nos encontremos por el camino. La misión es ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, testigos de su Pascua, que la Pascua del Señor se vea en nosotros. Vamos ahora a la segunda cita del Antiguo Testamento que utiliza San Lucas en este relato de Hechos de los Apóstoles. Es el pasaje de la profecía de Joel en el capítulo 3, versículo 1. Yo repartiré mi espíritu sobre toda carne, dice Joel 3:1. La vuelvo a repetir. Joel, profecía de Joel, capítulo 3, primer versículo. Yo repartiré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa en la profecía de Joel toda carne? Pues es decir, todo ser humano. De manera que a los ojos de San Lucas, pero sobre todo a los ojos de Dios, los judíos fervorosos que han salido de todas las naciones bajo el cielo, como él lo dice, simbolizan a toda la humanidad. Y en este momento, en el relato de Hechos 2, en esta solemnidad de Pentecostés, se cumple plenamente o se da plena realización a la profecía de Joel. Quiere decir que ese famoso día, el día del Señor, el día esperado para todo el pueblo de Israel ha llegado, ¿no? El día de la manifestación y la revelación de Dios. Y en tercer lugar, miremos un poco lo que significa el relato de Babel. Ustedes recordarán, si quieren mirar un poco allí en el libro del Génesis, que el relato de la Torre de Babel, pues me voy a referir solamente a algún aspecto muy sencillo, que lo encontramos en el capítulo 11 del libro del Génesis. Me va a detener, para no leer todo el texto, en el capítulo 11 del libro del Génesis. Quiero detenerme en estas frases. 11:3. Se dijeron unos a otros, fabriquemos ladrillos con piedra y brea y edifiquemos una ciudad con una torre cuya altura llegue hasta el cielo para hacernos famosos. Y miren esto tan interesante. Versículo 5. El Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando. Imagínense que los hombres decían que habían construido ya la ciudad y una torre tan alta que estaba llegando al cielo. Y Dios tuvo que bajar para poder ver la torre. De manera que hay un contraste entre la pequeñez de los seres humanos y la grandeza de Dios. Volvamos ahora al capítulo 2 de Hechos.
Vamos a mirar sobre todo que hay como dos escenas a propósito de la Torre de Babel. Primero, en Génesis todos hablaban una misma lengua, tenían el mismo lenguaje y las mismas palabras, y deciden emprender una obra que va a mover sus energías para la construcción de una inmensa torre. Pero eso implica coger a todas las naciones de la época, estoy hablando del Génesis 11 y del tiempo de la Torre de Babel, y era poner a todos en uniformidad, era volverlos a todos uniformes, o sea, que todos se metan en un único proyecto, y eso es gravísimo porque eso se vuelve un imperio con todas las atrocidades que puede cometer un reino cuando se siente el único y el absoluto. Y la siguiente escena es que Dios interviene y los dispersa con distintas lenguas. ¿Para qué? Si no queremos cambiar el proyecto de Dios en nuestra historia, debemos tener en cuenta que si Él interviene para evitar ese proyecto de masificación y sobre todo de uniformidad, es porque para Dios esa pista de la Torre de Babel no va con su voluntad, es una pista falsa. Tener un único pensamiento, una única ciudad, un único proyecto, no hace parte de la voluntad de Dios. Es como si Dios les hubiera dicho a los de Babel en el libro del Génesis y nos dijera a nosotros: hijitos e hijitas queridos, si ustedes busquen la unidad y la quieren trabajar, ese es un buen proyecto, pero no se equivoquen de camino, porque la unidad no está en la uniformidad. La verdadera unidad está en el amor, que es capaz de salir al encuentro de los otros, así sean diferentes y diversos de nosotros. La unidad está en la capacidad de amar y que todos como creyentes pensemos que estamos invitados y destinados a ser servidores de los otros. Unidad en la diversidad, unidad a partir del amor, no de tener todos el mismo uniforme y un único proyecto. Y el relato que acabamos de leer de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, yo diría, no es el contraste de Babel, sino llega a la Torre de Babel del Génesis, pero la supera ampliamente. ¿Por qué? Porque en Pentecostés aprendemos la unidad en la diversidad desde todas, si quieren pongamos esto entre comillas, pero es lo que pretende Lucas al citar tantas poblaciones y regiones, unidad desde todas las naciones que están bajo el cielo, que son capaces de escuchar y proclamar en sus diversas lenguas un único lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que Jesús en su vida pública e incluso como resucitado le propone a la comunidad cristiana? El lenguaje del amor, el lenguaje del servicio, de la capacidad de salir para ser servidores de toda la humanidad. Entonces esta es una riqueza muy grande en la celebración de Pentecostés. Cuando a uno le corresponde ir a otro lugar y no se defiende muy bien con la lengua de ese lugar, miren los gestos que logran empatía con la gente del lugar. Una sonrisa, un abrazo, estrechar la mano. Y si además se presenta una necesidad en esa nueva cultura, en esa nueva región, en ese nuevo país, y uno presta un servicio, está atento a dar la mano, inmediatamente se gana el corazón de las personas. De manera que el lenguaje de los gestos, el lenguaje de las acciones y sobre todo aquí el lenguaje del amor, sin duda que marcan una prioridad y sobre todo marcan un derrotero para todos los creyentes. Estos son algunos elementos que podríamos comentar de lo que es la fiesta de Pentecostés y repito, es el texto que de ordinario nosotros leemos para esta solemnidad. Sin embargo, lo digo con mucho respeto, nos hemos perdido de otras riquezas muy grandes.
Sigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Resulta que, no sé si todos ustedes lo saben, que además de este Pentecostés del capítulo 2, hay por lo menos otros 3 Pentecostés, efusiones del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esto va muy en consonancia con lo que les dije al inicio, que Jerusalén es la ciudad del don del Espíritu, del don de la Eucaristía, del don de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero también lo decía al inicio, es la ciudad desde donde sale la iglesia en misión, ¿no? Discípulos misioneros, discípulas misioneras, y se va a expandir a las distintas regiones conocidas en aquella época. Pues hoy pretendo presentarles, ya hablamos de un Pentecostés, y pretendo mostrarles al menos rápidamente otros 3. El segundo Pentecostés ustedes lo encuentran en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y no sé si ustedes ya lo conocen, pero los que no lo conozcan se van a llevar una sorpresa. Y los que de pronto no tenían el recuerdo, qué bueno que hoy lo puedan recuperar. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 14 al 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 a 17. Dice así el texto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Estos fueron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de los samaritanos, ya que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Este texto es espectacular. Miren, la comunidad de Jerusalén se da cuenta que los de Samaria han aceptado la palabra de Dios. ¿Cuánta es la distancia en línea recta de Jerusalén a Samaria? Vamos a ponerle unos 100 kilómetros, poco más, poco menos, 100 kilómetros. ¿Y a quiénes envían? Esto hay que leerlo con la figura de Pedro y Juan en los evangelios sinópticos. Ustedes recuerdan que en un paso de Jesús por Samaria, concretamente el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, Santiago y Juan, porque algunos samaritanos no los recibieron, querían hacer bajar fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Y miren lo que hace ahora Pedro y Juan. Van a Samaria, imponen las manos a los samaritanos convertidos al cristianismo y reciben el Espíritu Santo. Miren cómo el Espíritu Santo, como se lo dice Jesús a Nicodemo, el Espíritu Santo es libre como el viento. O sea, no encuentra muros, no encuentra barreras, va por todas partes, va por lo alto, puede superar montañas, valles, ríos, barreras. El Espíritu es libre, libre como el viento, nada lo obstaculiza. Y qué hermoso el Pentecostés de los samaritanos, ojalá lo subrayaran en sus Biblias. En el capítulo 8 encontramos el Pentecostés de los samaritanos, de los que eran vistos como enemigos, con los que los judíos habían peleado, pero ahora en la comunidad cristiana no hay ningún problema de aceptar y recibir a los cristianos que vienen de Samaria y que están llenos del Espíritu Santo. Y entonces la comunidad se va ampliando. Por eso la comunidad de Jerusalén, y esta es otra característica de Pentecostés, la comunidad de Jerusalén no es una comunidad cerrada, al contrario, es una comunidad abierta. Vamos al tercer Pentecostés porque el tiempo va corriendo. Está en el capítulo 10, de Hechos de los Apóstoles, que incluso tiene una explicación, el capítulo 10 tiene una explicación que Simón Pedro hace a la comunidad sobre esto en el capítulo 11. Pero yo me voy a detener solamente en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Voy a empezar
en el versículo 42, pero si ustedes tuvieran el espacio, sería importante leer todo el capítulo 10, porque tiene en verdad pues distintas consideraciones. Este es el texto que se llama que Pedro visita la casa de Cornelio, que es un centurión romano. Entonces toda la escena ocurre allí en la casa de Cornelio. Yo voy a leer la parte que nos interesa, pero repito, qué bueno que ustedes pudieran leer todo el capítulo. Iba a empezar en el 42, pero si quieren en el 39 para ambientar un poco. Dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén. Está hablando de Jesús de Nazaret. Luego lo mataron colgándolo del madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y le concedió que se apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, que hemos comido y bebido con él. Es la explicación que hace pues Pedro a la casa de Cornelio. Y nos ordenó que fuéramos testigos delante del pueblo y diéramos testimonio de que él ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. Yo quiero insistir en esta parte de Pedro, porque Pedro en este momento es transparencia del crucificado resucitado para esta casa de Cornelio. Y aquí viene pues lo interesante para que ustedes lo subrayen, el versículos 44 al 48, capítulo 10, versículos 44-48 de Hechos de los Apóstoles, es el tercer Pentecostés que se nos narra. Y miren lo que dice. Todavía estaba Simón Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los creyentes circuncidados que habían acompañado a Pedro se admiraron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los paganos. En Jerusalén, para los 12 y bueno, los que están allí representando a toda la humanidad. En el capítulo 8, los samaritanos, y aquí los paganos, sobre todo los de origen romano. Vuelvo a leer ese versículo. Los creyentes circuncidados que habían acompañado a Pedro, o sea, judíos porque estaban circuncidados, se admiraron de que el don del Espíritu Santo se derramara sobre los paganos. Es el versículo 10:45, Hechos de los Apóstoles 10:45. Porque los oían hablar en diversas lenguas y proclamar las grandezas de Dios. Miren que hay un paralelo con el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro dijo: ¿acaso alguien puede prohibir que se otorgue el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara con ellos algunos días. No solamente reciben el Espíritu, reciben el bautismo, y miren lo interesante, algo que ya había aparecido en el capítulo 2, se genera una relación de comunidad. Y aquí comparten unos días y van a compartir en el amor de Jesús, el amor de ágape, el amor servicial, así como en el capítulo 12 dice que todos los que llegaron a Jerusalén comprendían el lenguaje, y ese lenguaje sin duda que es el lenguaje del amor. Entonces llevamos 3 Pentecostés, ¿no? Que miren qué acción tan poderosa, tan dinámica, tan creativa, tan original, la acción del Espíritu. Capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10. Yo quiero insistir en algunos aspectos de esta efusión del Espíritu en el capítulo 10. Cornelio, en los primeros versículos del capítulo 10, aparece como un gentil temeroso de Dios, es decir, que simpatiza con la religión judía. Es un centurión romano que podría recordar a otro centurión que está en la obra lucana, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7. Allí pues se podría de pronto hacer alguna relación. Luego insistir que Pedro tiene una visión en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 9 al 16, y él siente que en esa visión es el Espíritu el que lo mueve a reunirse con los paganos. Concretamente los versículos 19 y 20 de ese capítulo 10, Pedro escucha que el Espíritu le dice: vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado.
Y los enviados narran también a Pedro la visión que tiene Cornelio. Hay un encuentro de esa acción del Espíritu en Pedro y en Cornelio y con los que están en la casa de Cornelio. Pedro, en el versículo 24 del capítulo 10, Pedro llega a la casa de Cornelio y allí se nos narra el encuentro, luego esos apartes del anuncio de Pedro que ya los leí y luego la irrupción del Espíritu. Cornelio narra también su visión del ángel y esto permite que haya una sintonía de corazones, un encuentro realmente en el amor. Y en el capítulo 11, sobre todo en los primeros 18 versículos, Pedro justifica su conducta delante de la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2, el último versículo que leímos, el versículo 13, algunos se burlaban de los discípulos del Señor y decían, de pronto han tomado mucho vino, o sea, están borrachos? Pues aquí en este relato de Pentecostés en la casa de Cornelio, se ve que los judíos que acompañaban a Pedro fueron y contaron a la comunidad de Jerusalén, porque este evento sucede en Cesarea, o sea, sobre el mar, y van a comentar en Jerusalén, y entonces a Pedro la comunidad de Jerusalén lo llamó a rendir cuentas. Y entonces Pedro en el capítulo 11, del versículo 1 al 18, él cuenta por qué estuvo en la casa de los paganos y cuenta este Pentecostés. Entonces, dice el texto en el capítulo 11 que los apóstoles y los hermanos escucharon lo que había pasado con los gentiles. Entonces, desde ese punto de vista, también es una manera en la que Pedro, al volver a narrar lo que ha sucedido, permite que haya sintonía entre las dos comunidades. Pedro va a utilizar una frase como esta: ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Todo lo que ha sucedido con los gentiles ha sido preparado y actuado por Dios y por su Santo Espíritu. Entonces el relato termina con el testimonio de la comunidad de Jerusalén. Así pues, también los gentiles han recibido el don de Dios, el Espíritu y la conversión que lleva a la vida. O sea, a Pedro lo llaman a rendir cuentas. Pedro narra esa experiencia que ha vivido y el texto termina diciendo que la comunidad de Jerusalén pues da el visto bueno, o sea, se reconcilia en verdad con los gentiles. Vamos al cuarto Pentecostés que nos narra el texto de los Hechos de los Apóstoles. Ese está en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, en los primeros versículos, ¿no? Capítulo 19, del versículo 1 al 10. Voy a leer solamente lo pertinente. Pablo llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando aceptaron la fe? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Estamos en la ciudad de Éfeso, en la provincia romana de Asia Menor, que hoy corresponde a Turquía, ¿no? A Turquía. Pablo les preguntó, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo entonces les explicó que Juan había bautizado con un bautismo de conversión, pero que después de él había venido Jesús. Después de que Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en diversas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Qué significa hablar en lenguas? Esto tiene distintas explicaciones porque también en los capítulos 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, San Pablo tiene allí una apreciación sobre el don de lengua. Yo me quiero detener solo en este aspecto que es propio de Hechos de los Apóstoles. Cuando dicen que hablan en lenguas y profetizan, va por este lado. Hablar en lenguas es ser testigo de la muerte y resurrección del Señor, que más que hablarlo con las palabras, es hablarlo con las acciones. Y mírense que aquí en este caso, en el versículo 6, 19:6, dice, y profetizar. ¿Qué es profetizar en toda la Sagrada Escritura y en particular en el Nuevo Testamento? Edificar la comunidad. Eso ustedes lo encuentran en el capítulo 14
de la primera carta a los Corintios, donde Pablo dice que todo sea para edificar la comunidad y comienza diciendo por el don de la profecía, es para edificar la comunidad. Entonces, yo empiezo a comportarme de tal manera y a hacer tales acciones que las va a entender todo el mundo y eso va construyendo comunidad. Entonces, ¿cuál es mi lenguaje? Mi lenguaje es el del amor y el del servicio, del cual soy testigo, volviéndome servidor de las personas que en verdad me necesitan. Y esa es la manera de profetizar, porque voy edificando la comunidad. Mire que nada de esto tiene que ver con discursos, con mensajes, con cosas espectaculares, no. El texto de los Hechos de los Apóstoles es muy preciso, es realmente colocarse en la actitud de comportarse como Jesús. En Éfeso entonces Pablo encontró 12 discípulos. Esto es muy interesante porque es un grupo similar al que encontramos en Hechos 2, solo que estos están en una región bastante lejana de Jerusalén, en la actual Turquía, la provincia romana de Asia Menor. Entonces miren las efusiones del Espíritu en Jerusalén, en Samaria, luego en Cesarea o en la casa de Cornelio para los paganos y ahora en Éfeso. Es muy llamativo en el capítulo 19 la ignorancia de los discípulos sobre el Espíritu Santo. Y pues el texto nos narra cómo Pablo hace toda una catequesis. Y Pablo le está hablando a los 12 que ya son discípulos de Jesús, pero que todavía no han hecho el camino para abrirse a la acción del Espíritu Santo. Recuerden que Juan Bautista había dicho, yo bautizo con agua, pero llegará alguien que va a ser capaz de bautizar con Espíritu Santo y fuego, o sea, alguien más poderoso que mi persona. De manera que en Hechos 19 pues hay un cierto paralelismo con el relato de Hechos 2 y también pues con otros pasajes de los Hechos de los Apóstoles, concretamente el capítulo 10, y también con alusiones a Juan el Bautista. Es muy llamativo que aquí en este caso del capítulo 19, pues Pablo ya está lejos de Jerusalén, rompe con la sinagoga cuando algunos de ellos hablan mal del camino y sin embargo aquí tiene una manifestación del Espíritu también en medio de los gentiles, o sea, para decir que realmente el Espíritu Santo es muy libre y por eso también para los habitantes de Asia el efecto es contundente. Todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra de Dios y naturalmente recibir la efusión del Espíritu. E incluso ustedes podrían ir después al capítulo 20, versículo 31, y Pablo le dice a los presbíteros de Éfeso, acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. Pablo se ha alejado del centro de Jerusalén, de la sinagoga, y gracias a la efusión del Espíritu Santo aparecen nuevos ministros y hay un contraste muy interesante porque también estos hacen prácticamente las mismas obras que hacen los apóstoles de Jerusalén, de manera que hay una relación muy estrecha y muy hermosa entre la comunidad de Jerusalén y estas comunidades que van naciendo en la región pagana. En síntesis, Hechos de los Apóstoles nos muestra que Pentecostés es la ocasión para que todos los pueblos y todas las culturas entren por el camino del Señor por medio de la comunión de vida, por medio de la solidaridad, por medio del servicio, y que la acción del Espíritu es para todo ser humano, para toda cultura y para toda región. Y estos últimos 5 minutos los voy a dedicar entonces a decir una palabra sobre el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, del versículo 19 al 23. Creo que ustedes lo recuerdan. Voy a empezar en el versículo 20. Jesús le muestra las manos y el costado a los discípulos que estaban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y Jesús les mostró las manos y el costado y les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y en el versículo 22, Juan 20, 22 dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Como esta es la parte última de la intervención, quiero hacer alusión a que en esta época de pandemia y de aislamiento obligatorio,
pues muchos de nosotros, o la gran mayoría, estamos con las puertas cerradas e incluso con miedo. Qué interesante que la fiesta de Pentecostés nos haga tomar conciencia de todo lo que nosotros podemos hacer como creyentes, ¿no? Me voy a detener en algunos detalles muy sencillos de este capítulo 20 del Evangelio de San Juan. En primer lugar, Jesús se coloca en medio de los suyos. Jesús resucitado se pone en medio de ellos, no se pone delante de ellos, ni se oculta a ellos, sino que está en medio y se vuelve una persona próxima. Esto significa que todos los discípulos están alrededor de Jesús y que realmente Él debe ser el centro de la vida de comunidad. Y aquí les invito a una reflexión. Cuando decimos que estamos haciendo comunidad, realmente ¿cuál es el centro? ¿Quién es el centro? Y aquí para nosotros debe ser el resucitado. Un segundo detalle es paz a ustedes. Esto no es solamente un augurio. Jesús no dice, los saludo con la paz, sino que es un don. La paz, que en hebreo se dice shalom, indica todo lo que lleva a la felicidad de los seres humanos y cómo yo colaboro para que en mi familia y en mi comunidad todos puedan llevar adelante una vida que se comunica y empalma perfectamente con el proyecto de Dios, que es la realización realmente de las personas en la felicidad propia del Evangelio y la alegría de la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús les muestra las manos y el costado? Porque son los signos de la pasión. De manera que fue el momento en el cual los discípulos abandonaron a Jesús, en el momento en que empieza la pasión, pero Él, como el pastor excelente, vuelve y recupera a sus discípulos, los recupera para la comunidad y no los abandona, de manera que el detalle de reunirlos ya es un signo de resurrección y un signo de Espíritu Santo. Y Jesús va a añadir, así como el Padre me envía, yo también los envío a ustedes, o sea, ustedes son la continuidad de mi obra, y esa es otra de las experiencias de Pentecostés. Luego de regalar el don de la paz, que se justifica en los signos de su pasión, ahora dice, Jesús sopló, literalmente dice el texto griego. Creo que hay una relación con el libro del Génesis, en el episodio de la creación, cuando en Génesis 2:7 se dice que el Creador sopló su aliento en las narices, así dice literalmente el texto, del ser humano, y éste llegó a ser un viviente. Qué bonito ese gesto y ese acto creador de Génesis 2:7. El Señor Creador sopla su aliento en el ser humano y por eso éste vive. Creo que aquí, para Juan 20, deberíamos tener en cuenta ese relato del Génesis. Dice, sopló y les dice, reciban el Espíritu Santo. Incluso en el texto griego es sin artículo, reciban Espíritu Santo. Jesús les había prometido el Espíritu y el don a los discípulos en cuanto que ellos lo acogieran a Él como resucitado y permanecieran en Él. Es lo que aparece en el capítulo 14 y 15 del Evangelio de San Juan. De manera que aquí, con el encuentro que se realiza en medio de la comunidad y con el resucitado, los discípulos no solamente hacen visible y tangible esa calidad y cualidad del Espíritu Santo, sino que con su actividad son capaces de extender el amor de Dios a todas las comunidades que se encuentran, así como lo vimos en Hechos de los Apóstoles, y ojo, esto es muy importante, y se van distanciando y alejando del ambiente del mal y del mundo del mal y del pecado. Y luego termina como un signo claro de esa efusión del Espíritu, dice, a quienes ustedes condonen o cancelen los pecados. El término pecado adoptado por el evangelista no se refiere solamente a las culpas individuales, sino que en este evangelio indica siempre el pasado injusto de las personas y de la comunidad. O sea, lo que quiere decir Jesús con esta expresión es que les está entregando un poder y una responsabilidad
a todos y cada uno y también a la comunidad cristiana, porque debe ser la comunidad un lugar de luz que expande un rayo, y ojalá fuera una gran corriente de amor para beneficiar a todos los miembros que participan de la comunidad, incluso no solo la familia, sino los que viven alrededor. O sea, cuantos están en el ámbito del pecado y de la injusticia deberán percibir en los discípulos y discípulas de Jesús esta luz e incluso sentirse atraídos para dejar ese pasado, para empezar a vivir en una comunidad de amor, vencer las tinieblas que les impiden ver a Jesús resucitado, para que entren en la dinámica del amor y del servicio. Jesús ya había dicho, por allá en los primeros capítulos de este Evangelio, que quien hace el mal odia la luz, o sea, porque permanece en el pecado. Ahora, con la efusión del Espíritu, al ser humano se le ofrece la posibilidad de aceptar la luz y en cambio ahora rechazar el mal. Hermanos y hermanas, vamos llegando al final de esta exposición. Espero que haya sido sencilla y comprensible para ustedes. En este tiempo de pandemia y de aislamiento, en la misma casa, en la familia, con nuestros vecinos e incluso con las personas que nos comunicamos a distancia por las distintas plataformas o redes sociales, con todas estas personas nosotros podemos ser ocasión de luz. Podemos ser un rayo de la luz del cirio pascual, del resucitado. Cuando escuchamos a alguien, cuando aconsejamos, cuando somos capaces de compartir nuestra propia experiencia, cuando celebrando la Eucaristía hacemos la comunión espiritual, cuando al leer un texto de la Sagrada Escritura o hacer una lección en mi comunidad o con otros por medio de las redes sociales, soy capaz de compartir la esperanza y la alegría. La situación que vivimos, aunque va a demorar unos buenos meses, es una situación pasajera y seguramente de esta situación nosotros vamos a sacar grandes lecciones, pero no nos olvidemos que Dios nos ha regalado la vida porque nos quiere y porque nos necesita. Él quiere que le colaboremos en ese proyecto de creación en el cual la humanidad pueda descubrir su amor sin límites para todos los seres humanos, independiente de su condición, de su clase social, de su cultura, de su idioma, de su lenguaje. Y allí todos nosotros podemos ser artífices, incluso desde nuestra propia casa. No se olviden que la patrona universal de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, nunca salió del convento y logró permear la mente y el corazón de muchas personas por su oración. No era ella, era el Espíritu Santo, era el Padre, el Hijo y el Espíritu que gracias a esa oración de intercesión lograban despertar y disponer la mente y el corazón de muchas personas que se sintieron de regreso a la casa del Padre por la oración y la intercesión de Santa Teresita. Que la fiesta de Pentecostés les permita romper las barreras del miedo, las barreras de la desesperanza, de pronto del odio, del rencor y del egoísmo. Pentecostés es alegría, es gozo en el Espíritu, Pentecostés es esperanza, y que Pentecostés sea en verdad el espacio que nos permita ser luz en este momento de dificultad, de miedo y de tensión. Pero recordemos la frase de Romanos 8:37. Todos, gracias al Señor Jesús, saldremos victoriosos y lograremos triunfar. Hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, bendiciones y que disfruten este retiro. Muchas gracias.